Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a ver cómo reproducir esta hermosa planta. Es una Alocasia clipeolata, la llaman también escudo verde. Podemos reproducirla por retoños, que son los que van a salir acá, por separación de planta, que en este caso lo vamos a hacer así, porque vienen estas dos. Creo que es lo más fácil de las tres formas, y la otra es por semilla. Parece ser que no es muy común que dé fruto. Entonces lo que pasa es que después de la floración, mejor dicho, aparece la flor, esta es polinizada y luego aparece un fruto. No sé si el fruto se pone rojo o las semillas se ponen rojas. Entonces de ahí es donde se podría trabajar. Pero como les digo, parece ser que no es muy común que dé fruto, y obviamente para darlo pues la planta tendría que tener las condiciones óptimas para hacerlo. Entonces en este caso lo vamos a hacer por separación de planta. Creo que es lo más fácil, y pues como es tan hermosa, pues debemos de tener más por aquello que se nos vaya a reproducir, que Dios no lo permita, pues se nos vaya a marchitar y nos quedemos sin ella. Entonces ahorita me voy a mostrar qué vamos a hacer. Este sustrato que yo tengo es bastante drenante, o sea que es bastante flojo. Entonces no me costó retirar. Entonces de aquí obviamente salen dos y quería mostrarles. Aquí ya viene uno, miren la raíz, aquí viene otro. Viene uno pegadito aquí, miren. Entonces solo es cuestión de darle tiempo. Entonces aquí vendría otro retoño sacado de la raíz. Entonces, como les decía, pues lo más fácil, siento que es por separación de planta. Pues sí, se me olvidaba los retoños, pero este se tarda un poquito en dar. Entonces ahorita voy a colocarla en las macetas y les muestro el resultado final. Tengo esta maceta reciclada. Es un recipiente de gaseosa, entonces aquí la voy a colocar. Tiene bastante espacio. Y al momento que vea así como esta que traiga ya un retoño, pues ya la paso a otra maceta. Por el momento aquí se va a quedar y se va a ver muy bien. Ahorita voy con la siguiente. Este es el resultado, así quedó. Las voy a dejar en esta maceta, tiene bastante espacio, al menos por el momento. Como se dieron cuenta, pues les mostré que esta traía un retoñito ahí. Entonces voy a estar al pendiente de este para que cuando venga, pues obviamente se retire y se pase en otra maceta. Como les dije, pues esta planta es tan hermosa que vale la pena tener varias de ella. Entonces, vuelvo a mencionarles, pues considero que la mejor manera de poder reproducirla es a través de la separación de planta. Ahora, si tenemos la opción de semilla, pues sería interesante para probar. Pero así se da y así funciona. Así que gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Ahorita, como les menciono, voy a regar abundantemente porque la acabo de trasladar aquí. Y las vamos a poner en este caso sería semisombra. Después ya las vamos a llevar a luz filtrada, muchísima luz filtrada, pero no sol directo, para que no haya problemas de quemaduras en las hojas. Entonces en semisombra, y pasados 1 o 2 semanas ya la iremos llevando a mucha iluminación filtrada, no sol directo. Hasta luego, amigos.